Saludos estimados estudiantes, vamos a introducirnos al tema de los fundamentos de administración con Windows Server. Algunas cosas serán ya familiares para ustedes, pero vamos a tratar de ampliar el conocimiento. Muy bien, los subsistemas de servidor, ya lo hemos hablado que todo sistema operativo tiene subsistemas importantes, pero esta es la perspectiva de subsistemas de Windows Server. Ese es el punto. Cualquiera podría decir, sistema de procesador, memoria y almacenamiento. Forman parte de todo sistema operativo, pero desde la perspectiva de Windows Server hay algunos cambios, hay algunas diferencias. Por ejemplo, para Windows en general y Windows Server no es la excepción, si alguno de estos módulos o alguno de estos subsistemas falla o no está presente, todo el servidor falla. Entonces, corremos a un nuevo criterio, tolerancia a fallos, fault tolerance. Es donde existe la posibilidad de mejorar el rendimiento y la estabilidad y la tolerancia a fallos de un servidor con procesadores redundantes, memoria redundante, alternativas de almacenamiento y también alternativas de red. A la hora de hablar de fallas de tolerancia, incluso los fabricantes de hardware ya piensan en crear más de una fuente eléctrica. Los hay, servidores que tienen dos fuentes eléctricas. Por si existe una falla en una, existe una alternativa. También hay servidores que poseen dos tarjetas madre por el criterio de redundancia a fallos. Son tarjetas redundantes. Estas tarjetas redundantes no es que incrementen la capacidad de procesamiento, simplemente están allí, por eso se llama, para redundar como una tolerancia a fallos. Esta es la forma en que Microsoft ve el microprocesador aplicado a Windows Server. Bien, primero es el encargado de realizar cálculos y comparaciones lógicas, lo que ya sabemos. Todo lo que hace una computadora es operaciones con binarios, sumas, restas de binarios, y eso se traslada pues a un mundo virtual de imágenes que vemos en nuestras pantallas, sonidos y otro tipo de formas en que la información se manifiesta. Pero todo es un mundo virtual. Muy bien, dice el gigahertz es un billón de ciclos por segundo, en donde cada ciclo puede ser una comparación, puede ser una suma, una resta de un paquete de datos. Entonces, los paquetes de datos es una cadena de bits. Pueden operarse de 32, que es la tecnología anterior. La tecnología actual para computadoras de escritorio es paquetes de 64 bits, o sea, se pueden sumar cadenas de 64 bits, restar, multiplicar o comparar en cada ciclo. O sea, pueden haber un billón de sumas, restas, multiplicaciones y comparaciones de cadenas de 64 bits por cada núcleo. Eso es, por supuesto, el doble de rápido que una arquitectura de 32 bits, pero eso es el doble de rápido internamente del núcleo del microprocesador. Afuera, por supuesto, hay que recomponer los datos para armar paquetes amplios, es decir, un archivo pues no pesa 64 bits. Un archivo puede ser muy pesado, entonces el microprocesador para procesarlo lo segmenta en paquetes de 32 o 64 bits. De esa manera se hace el procesamiento, pero como es un billón de ciclos por segundo por cada gigahertz, entonces se hace rápido, pero el proceso de desarmar y armar un archivo es bastante complejo y pesado, y es lo que actualmente resta la capacidad de cómputo. Para eso se introduce un término que se llama buffer, con doble F. El buffer es una memoria que sirve para recordar todo ese montón de paquetes
Está la memoria allí y los paquetes pues son tomados de ese buffer. Es una memoria intermedia. Ese buffer es a nivel virtual, pero para dar soporte a que esa memoria virtual exista, proveen de una memoria caché. Esta ya es una memoria física. Proveen de una caché. Hay una caché interna y una caché externa, que es la memoria que está adentro del microprocesador para recordar todas las cadenas o bloques de bits que se están procesando y poder mandar paquetes armados. Entonces es como que si un archivo grande que necesita ser procesado se desarma en paquetes de 64 bits, se procesa y se devuelven los paquetes ya procesados. Para eso se necesita memorias intermedias y de ahí viene la memoria caché. Entre más caché, mejor. Y eso hace más rápido el procesamiento por la composición y recomposición de paquetes. Y pues desde el punto de vista virtual, eso constituye un almacenamiento de buffer, o sea, una memoria temporal solo para estar armando y desarmando paquetes. Ahora, las arquitecturas de servidor, tal como ya pudieron haber leído, soportan 128 y 256 bits. Son microprocesadores de otra índole, que tal vez no están disponibles en nuestro mercado local, sino bajo un pedido especial, generalmente traídas de Miami o de algún otro lugar. Existen servidores de 64 bits, son comunes, pero los núcleos pues ya los hay disponibles, que son servidores de alto nivel de prestación. A eso se le suma de que los microprocesadores ya tienen la capacidad de soportar varios núcleos. Entonces el planificador del microprocesador optimiza el procesamiento mediante la división de tareas por núcleo. Ahí es donde ocurre dentro de Windows Server un evento importante, que es el de Hyper-V. El software de hipervirtualización. Ese sirve para crear máquinas virtuales dentro de un servidor Windows. Por ejemplo, ¿qué podrá ser más barato? Comprar 10 servidores Windows para diferentes servicios que tal vez no son servicios que sean tan pesados, pero requieren más electricidad, más mantenimiento, requieren más equipo de cómputo, aire acondicionado. ¿O será mejor que compremos un buen servidor con equipos de tolerancia a fallos, con dos fuentes, con varias tarjetas de red y ahí estamos virtualizando? Es mucho mejor virtualizar así porque si yo compro dos servidores físicos, uno web y uno de base de datos, tengo que interconectar esos servidores, el servidor web y el de base de datos. Si son dos servidores físicos aparte, hay un gran problema porque yo debo interconectarlos. Se ha mejorado la interconexión usando fibra óptica, pero aún así hay que hacer un gran esfuerzo para poder tomar los paquetes de datos del servidor de base de datos, poder codificarlos en el protocolo TCP y mandarlos vía protocolo TCP vía red hacia la computadora destino, que puede ser el web, la cual recibe la información TCP, la decodifica y la convierte nuevamente, según el driver de base de datos, a información que pueda ser consumida por un servicio. Entonces estamos pasando por un procesamiento complejo. Estamos haciendo uso de protocolos de comunicación. Entonces Hyper-V es la hipervirtualización de Microsoft. Lo que hace es que elimina este escenario. Y en lugar de hacer esa comunicación tan compleja, lo que hace es que crea un sistema operativo virtual y crea otro sistema operativo virtual y la interconexión ya no se hace a través de interfaces de red. Aunque usted lo configure vía interfaz de red, por ejemplo, el motor de base de datos tiene una IP y se conecta al servidor web mediante otra IP que está interno, entonces Hyper-V se apodera del protocolo de red y virtualiza este canal de comunicaciones. Usted no se da cuenta. Así de sencillo, usted configura la comunicación a servidores vía protocolo IP, pero la hipervirtualización se encarga de hacer esa conexión reemplazando los protocolos de red por canales de comunicación más eficientes.
En ese caso, hay una mejora significativa en el rendimiento de una granja de servidores. La hipervirtualización hace uso de los core. O sea, si compramos un servidor de 8 microprocesadores y cada microprocesador tiene 4 cores, o sea, 4 núcleos, entonces Hyper-V divide los núcleos por servicio. Es decir, si yo digo que un servidor de base de datos va a hacer uso de 4 núcleos, pues entonces yo puedo destinar esa cantidad de núcleos. O puedo dejar que se administren dinámicamente. Existen esas alternativas. Ahora, Windows Server, en sus versiones 2016-2019, ya permite hasta 64 microprocesadores, 64 sockets, de 4 núcleos reales cada uno y 4 núcleos virtuales. Entonces podemos tener hasta un máximo de 64 CPUs por cada servidor. Claro, si invertimos una cantidad de dinero tan grande en tantos CPUs de un servidor, ese servidor, pues por supuesto, va a llevar una arquitectura diferente. Va a llevar mínimo 2 tarjetas madre, mínimo 2 fuentes. Va a llevar un montón de RAM, pero va a llevar RAM redundante. Es decir, si por ejemplo yo puedo tener algunos slots de memoria RAM, yo puedo dejar un par de slots más y les conecto memoria RAM tan solo para la redundancia. No es que amplíe la capacidad, sino que yo dejo esas memorias RAM allí por si alguna de estas muere, que no se van a dañar todas al mismo tiempo. En teoría yo puedo tener algún par de dispositivos más. Entonces la computadora siempre va a funcionar a su capacidad máxima de almacenamiento, solo porque he dejado esas ahí como si fueran una llanta de repuesto. Y usted no se da cuenta, pero el servidor Microsoft Windows es el que hace uso de ese hardware. Esas son cosas que no están presentes en los Windows de escritorio y que están presentes en Windows Server y usted no lo ve. Cuando usted ve las interfaces dice, ah, pero si el Windows Server es casi igual, yo aquí podría instalar Word y podría trabajar, y yo aquí podría, como tengo navegador web, podría ver YouTube. Sí, pero de fondo la arquitectura es totalmente otra historia. La RAM, ¿cómo concibe la RAM Windows Server? Bueno, la RAM es una memoria de almacenamiento volátil e intermedio, y Windows Server da soporte a varios tipos de memoria, incluyendo redundantes. También motherboard de entrada. Pues si hay necesidad de poner motherboard redundantes, es porque vamos a poner memorias redundantes. Entonces, ¿cómo decirles esto? Expliquémoslo con un par de numeritos. ¿Qué tal si yo tengo 128 gigas de memoria? Y eso es lo máximo que mi licencia de Windows puede operar, 128 gigas de memoria, por decir un ejemplo. Yo puedo poner otros 64 gigas. Y estos 64 gigas no los va a estar ocupando el servidor, porque mi licencia solo me contempla 128, pero yo puedo configurar lo que sean tipo fault tolerance, o sea, tolerantes a fallas. De manera que si en algún momento parte de estos 128 falla, estaría pasando a ocupar los 64 y siempre estarían los 128 disponibles. Aquí hay un montón de consideraciones cuando uno lleva los cursos de certificación de manejo de servidores Windows. Toca hacer consideraciones de este tipo. O sea, voy a gastar bastante en respaldo o voy a gastar poquito en respaldo. Parece que esta memoria RAM extra nunca se va a ocupar. Solo está ahí por si acaso y será dinero eh, que se está despilfarrando. Bueno, esas consideraciones vienen del diseño de quien configura los servidores. El diseñador del servicio debe decir si el servidor es de misión crítica y necesita 128 gigas de memoria más otros 128 gigas de tolerancia a fallos, o si necesitamos tan solo unos tal vez 8 gigas de tolerancia a fallos. Es el diseñador el que va a decir, el diseñador de tecnología informática, si el servicio es de carácter crítico, necesitamos poca RAM, pero siempre disponible, o si es lo contrario. Hay que decir de que las RAM tienen que trabajar en sincronía con el CPU. O sea, si vamos a poner CPUs capaces de dominar 128
bits, vamos a tener que poner memorias RAM afines a eso. No le podemos quitar la memoria RAM a nuestra computadora gamer y ponérsela a un servidor y pretender de que nada pasa. No, cada oveja con su pareja. Luego, Windows Server tiene soporte completo de acceso directo a memoria. En el caso de Unix y Linux, este concepto es distinto. Pero en Windows Server se le llama DMA, Direct Memory Access, acceso directo a memoria. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en lo siguiente. En un principio, los servidores tenían un CPU que se conectaba a una serie de chips de la tarjeta madre que eran una unidad de entrada y salida, I/O, y estos gestionaban la comunicación con la memoria. Entonces, ahora se han creado buses, canales electrónicos de comunicación en los cuales el CPU directamente puede apropiarse de segmentos de la RAM para su uso, sin andarle preguntando a la memoria, perdón, sin andarle preguntando a la tarjeta madre, a la unidad de entrada y salida. Ya una parte de la RAM es reservada para el uso exclusivo del CPU para garantizar el rendimiento en el procesamiento de datos. Y el resto de programas que usted está cargando y servicios van en el resto de la RAM. Entonces ya se puede hacer esa configuración. Luego, Windows Server 2019 soporta hasta un máximo de 24 teras de RAM. Ese es el tope. 24 teras de RAM. Pues usted puede poner algunos sus 8 teras adicionales para tolerancia a fallos, si usted así lo desea, que no los va a estar ocupando Windows hasta que haya algún error en algún módulo de hardware, no de software, sino que la tolerancia a fallos es a nivel de hardware. Luego, en cuanto al almacenamiento, Windows Server da soporte a discos ópticos, DVDs, CDs, pero esto siempre tiene que estar desmontado, porque un servidor que esté leyendo en un DVD para correr un programa, eso es morir en la lentitud, es ineficiente al extremo. Pero eventualmente podría ser que sea necesario leer algún archivo en un servidor. No es lo indicado, los servidores ya no deberían de contar con esto, sino que deberían poder conectarse a un sistema de ficheros y nada más. Pero por ahí están los drivers por si alguien aún necesita esa funcionalidad en caso de emergencia. Conecta una unidad de disco, tal vez externa, y hay que montarla manualmente. La política es que debe estar siempre desmontada para que ese driver no esté cargado en RAM y no haga estorbo. Luego, otras características que se implementan es el almacenamiento RAID, del que ya hablamos hace rato. Ahora, esto tiene mayor sentido porque RAID es un concepto conocido. Y los arreglos NAS y SAN. ¿Qué son NAS y SAN? NAS sirve para almacenar archivos en red. Es un sistema de almacenamiento de archivos. Y aquí está la descripción, se las he resumido en esta lámina. Nos almacena archivos y se representa virtualmente como que si fuera una carpeta adicional. Yo puedo poner discos duros en un servidor externo, puede ser un servidor Windows que tiene bastantes discos duros y me está ampliando el tamaño y yo lo puedo conectar a un servidor principal como que si fuera una carpeta que me soporta 2 teras de información, digamos, 2 teras. Esos 2 teras yo los meto en esa carpeta y ahí puedo tener mis archivos. Es una expansión, es una unidad virtual, pero es a nivel de directorio. Se entiende como como un directorio o una carpeta. Entonces, estos servidores se conectan a través de la red Ethernet, a través de cable de cobre. A través de la tarjeta de red de mi servidor yo puedo conectar a otro servidor que tiene mucho almacenamiento y ahí obtengo almacenamiento adicional. O sea, estoy incrementando el tamaño del sistema de archivos con un arreglo NAS. El protocolo es el de NTFS, es el protocolo de Microsoft.
Es relativamente de bajo costo porque yo puedo comprar mi servidor con un montón de discos duros. Ya hay servidores específicos para eso, para ampliar o replicar información. Servidores que tienen 8 o 10 discos duros, no sé, de 2 4 teras cada disco por lo menos. Y ahí hacemos la configuración del RAID como a nosotros nos plazca. Luego, nosotros necesitamos una red. Necesitamos haber configurado una red y este otro servidor se conecta a la red local a través de un router. De preferencia un router Cisco de fibra. Podría ser. Y este router de fibra me puede estar ayudando a la comunicación, pero hay un problema. Vean, de que NAS está diseñado para funcionar con protocolo Ethernet. Entonces, no vamos a pasar por la parte de la fibra óptica de la red, sino que vamos a tener que usar Cisco de cobre. Vamos a tener que usar cobre. Pero es más barato, es de bajo costo, relativamente hablando. Existe otra alternativa para quien ya desee un arreglo de discos, un sistema de almacenamiento a través de la red. Un storage en network. Y este sistema SAN, que se escribe diferente, em, permite hacer el almacenamiento por bloques, o sea, formatea las unidades de disco en bloques y eso permite que el sistema operativo del servidor interprete que ese otro servidor de archivos se comporte como que si fuera una unidad de disco, que yo puedo particionar, redimensionar, formatear con diferentes estándares, ya sea NTFS o si fuera necesario algún FAT o algo así por el estilo. Crear varias particiones. Entonces el SAN se me comporta como una unidad de disco. ¿Puedo partirla? Sí, sí se puede. Y este fue diseñado para la fibra óptica, este sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tal si yo tengo un servidor de base de datos que va a almacenar mucha información y yo tengo un servidor SAN, que es un servidor que tiene un montón de discos duros extra? Entonces, mi servidor de base de datos tiene su tarjeta de fibra óptica y el otro servidor SAN tiene su tarjeta de fibra óptica y estos se conectan punto a punto por un enlace de fibra. Por eso no depende de la red, dice acá. Es independiente de la red. No necesito un router, no necesito una configuración. Sí necesito una conexión, pero una tarjeta de fibra óptica para conectarlos directamente y se va la conexión punto a punto. Esto es mucho más rápido. El protocolo de comunicación es el SCSI. Es este, o sea, se manipula como que si fuera un disco local. Windows, el servidor principal, interpreta, entiende como que si ese servidor remoto fuera un disco duro más. Se va por el protocolo SCSI, es más eficiente por lo tanto, y la velocidad y la capacidad de expansión de algo como esto es enorme. Y claro, de ahí viene su alto costo. Luego, en cuanto a red, el Windows Server permite tener tarjetas redundantes, tanto de cobre como de fibra. Perdón. Y de aquí viene una pequeña comparación. El estándar mínimo para las computadoras que usamos es transmitir 100 megabits por segundo. El estándar mínimo para servidores es de 1 gigabit. Claro, ¿usted le puede poner una tarjeta de 100? Bueno, sí se puede. Pero el estándar es 1 gigabit. O sea, no va a comprar usted un automóvil de lujo para ponerle la llanta china más barata. No. Usted va a poner un servidor con tarjetas de red de altas prestaciones y en este caso las marcas cuentan. Todos hemos tenido alguna computadora que usa controladores de red que sean Realtek o que sean de Link. Hay un montón de quejas de la gente. Dice, no, Realtek es la peor marca. La gente de IT, no, Realtek es basura. Pues no lo es. Es muy buena. Lo que pasa es que la gente piensa que es basura cuando toma un dispositivo diseñado para computadoras de escritorio y se la quiere meter a un servidor. Una vez más, la analogía con los carros. Tomamos
una super máquina y le ponemos un motorcito chiquitito de 3 cilindros. No funciona. Entonces, Realtek y The-Link son productos muy buenos a nivel de redes comerciales, como en una pequeña oficina, en una pequeña empresa. Esto funciona muy bien. Hombre, esto no tiene nada que envidiar. Ahora, si nos vamos a el ambiente de servidores, ya estamos hablando de una industria distinta. Entonces aquí tenemos que apuntar a Cisco o a Tricom, a estos fabricantes. Probablemente Cisco sea el más famoso a nivel mundial. Entonces, estas tarjetas pueden funcionar por lo menos a 1 gigabit. Y las he visto que las tarjetas Cisco tienen su interfaz de conexión de cobre para pasarlo a un router de cobre y tienen su interfaz de fibra para pasarlo a un router de fibra. Entonces podemos sacar una doble conexión. Lo otro es de que un servidor puede tener dos tarjetas de red de fibra óptica y asignarle la misma IP a ambas tarjetas. En ese caso, una tarjeta queda como designada y la otra es de tolerancia a fallos. Esto es algo que no se puede hacer en un computador normal. Poner la misma IP 2 veces a dos tarjetas distintas. Claro, Windows Server entiende de que esa tarjeta va a ocupar una y la otra es de fault tolerance. Son características innovadoras. El administrador de Windows Server no se da cuenta cuando está poniendo una dirección IP, porque la interfaz es la misma del Windows de escritorio. Detrás de eso hay todo un mundo muy diferente. Y hay que decir la verdad, Windows Server ha mejorado mucho en sus sistemas de tolerancia a fallo y de comunicaciones en sus últimas versiones de servidor. Otra de las innovaciones de Microsoft es que ha hecho un proyecto que se llama, justo así lo he dado copiado y pegado de la página de Microsoft, incluso con el signo de admiración. Perdón, se llama Microsoft Loves Linux. Y justo con el signo de admiración porque toma por sorpresa a la gente, y es que la forma en que Linux gestiona los procesos es tan eficiente que en el mundo de servidores se abrió un paso enorme. Google ocupa servidores Linux, Amazon ocupa servidores Linux y un largo montón de etcéteras. Entonces Microsoft, al ver que no puede superar ese mercado, entonces se abre al mercado. Si no puedes vencerlos, úneteles. Entonces crea soporte. Microsoft ya tiene módulos especializados en Hyper-V, en el software de hipervirtualización, para poder integrar servidores Linux. Entonces Microsoft dice, mire, yo ya soy compatible. Dentro de un Linux ya me pueden emular a mí, virtualizar a mí, o yo puedo virtualizar Linux. Entonces he creado software especializado, integrado a Hyper-V, para poder realizar esto. Y el soporte técnico que Microsoft da es con este listado de distribuciones. O sea, no es todas las distribuciones del mundo, pero lo que son las más comunes y respetables: Red Hat, Ubuntu, Debian. Este es extremadamente respetable por razones obvias, ni mencionarlo. Luego SUSE, que ahora es de Novell, y CentOS, pues que es como el hijo pródigo de Red Hat. Entonces ellos dan soporte para esto. Muy bien, entonces ahora resulta que la red de Azure en Internet, pues ya dispone de servicios en Linux. O sea, no es una alternativa que se descarta, sino que es una alternativa que se incorpora a las redes de Microsoft como una respuesta de un mercado que tiene sistemas corriendo en Linux. Un ejemplo de esto: ¿qué tal si yo tengo un servidor Oracle Linux? Estoy corriendo un motor de base de datos Oracle, pero yo quiero hacer un sistema de alojamiento en red, Network Allocation, para expandir mi disco duro. Entonces ya lo puedo conectar con Oracle. Entonces este servidor de archivos SAN o NAS puede estar corriendo en Windows, y Oracle Linux lo puede detectar como que sí es una unidad de disco local. Entonces todo ese montón de características que se están integrando, esto es solo un ejemplo,
pues ya están disponibles. Bien, lo otro que en Microsoft Loves Linux se permite es de que tanto a un sistema operativo Linux como a un Windows ya se le pueden crear nuevas conexiones, ya sea virtuales o físicas en caliente. O sea, yo tengo un servidor en producción, lo destapo, le conecto una nueva tarjeta y hago que un Linux que está corriendo dentro de un Microsoft pueda tomar control de esa tarjeta de red. Eso ya es posible, hacer todas esas configuraciones y conexiones sin apagar, sin reiniciar el servidor, en caliente, sin que se dañe. Literalmente usted puede meter y sacar la tarjeta. Claro, hay un procedimiento para seguir, ¿verdad? Hay que conectar la tarjeta, luego montarla y si vamos a desconectarla, primero se desmonta o se matan los procesos que tienen apropiado el uso de la tarjeta, luego se desmonta y después se desconecta, pero ya es posible. También ya es posible conectar y redimensionar en caliente unidades de almacenamiento. Tal vez estamos ocupando sistemas de archivos NTFS y necesitamos también conectar esa información con sistemas de archivos ext4 de Linux. Ya podemos formatear en ext4, leer información de ext4, conectar unidades de disco que están en ext4. Por ejemplo, si tengo yo un servidor web que debe conectarse a otro servidor FTP, un servidor de archivos que contiene una gran cantidad, una base de datos de imágenes, algo muy pesado. Y ese servidor pues está formateado con ext4, pero yo necesito que mi sitio web acceda a ese repositorio de imágenes, pueden ser imágenes de productos que estén a la venta. Bueno, entonces ya se puede interconectar esos dos servidores porque los sistemas de ficheros son compatibles a través de las librerías que Microsoft ha creado. Y se puede administrar también servidores Linux a través de PowerShell. Ver procesos, iniciar servicios, desconectar servicios, añadir servidores a Linux a la red de Active Directory, todo a través de PowerShell. Entonces, Microsoft ha invertido una gran cantidad de dinero y esfuerzo en brindar compatibilidad con Linux a nivel de servidores, aunque a nivel de computadoras de escritorio la competencia económica y las políticas son totalmente diferentes, pero a nivel del mercado de servidores pues hay una enorme apertura. Muy bien, en cuanto a las características de software de un Windows Server, lo más moderno es el Nano Server. En las demostraciones hemos dado un vistazo al servidor que posee una interfaz de experiencia de usuario visual, o sea, un escritorio, pero ya se puede instalar un Nano Server. ¿Qué es el Nano Server? Bueno, hace algunos días hablamos acerca del Windows Core, el Core, que es el que permite instalar un sistema operativo que tiene todos los servicios en ejecución, pero que no tiene modo gráfico, sino que tiene una consola y se administra desde una consola. Eso nos quita la carga de un modo gráfico, nos quita la carga de drivers innecesarios como el audio, aceleración gráfica y todas esas cosas que son inútiles para un servidor. Pero ahora aparece una innovación, el Nano Server, o sea, un microservidor en el cual yo puedo instalar un servidor y se va a administrar solamente con un PowerShell. Cuando usted lo arranca, le aparece una consola de texto para que usted escriba instrucciones de PowerShell. Y nada más, sin interfaces visuales, pero le desconecta una cantidad de servicios. Porque usted puede configurar el Nano Server solo para Hyper-V. Usted dice, yo quiero un server solo para Hyper-V. Entonces en ese servidor usted no puede instalar Active Directory, usted no puede instalar un servidor de bases de datos. No, no se puede. Porque el Nano Server es para crear servidores específicos para una tarea en concreto. Eso hace el servidor mucho más liviano y mucho más rápido y también mucho más seguro. También se puede crear un Windows Nano Server que va a tener los drivers exclusivamente solo para correr un SQL Server y nada más. Entonces el Nano Server se controla sin modo gráfico, solo a través de instrucciones de consola tipo PowerShell.
Otra característica de los servicios de Windows Server es que hay integración de Active Directory, bases de datos y archivos con Azure. Yo puedo comprar un servicio de Azure en donde yo tenga espacio de almacenamiento en la nube y mi disco me aparece local, pero está ubicado realmente en Azure. O sea, yo puedo comprar unos 4 teras de almacenamiento en Azure, lo conecto a mi Windows Server y me aparece como unidad de, como que si fuera un disco duro local. Pero en realidad, cuando yo copio allí, estoy yendo a tirar las cosas en Azure. O puedo configurar mi red de Active Directory dentro de Azure y todas las computadoras de una empresa se conectan a ese servidor de Azure. Y los servicios de Microsoft Windows Server pues los reconocen perfectamente bien como que si fuera un servidor que estuviera configurado como que si estuviera configurado y estuviera presencial en la misma empresa. Entonces, así como hay un NAS o un SAN que me puede expandir capacidad de almacenamiento de archivos, pues yo puedo expandir hacia la red de Azure. Puedo crear espacios para servicios de base de datos. Aquí aparece. O sea, yo puedo tener un servidor SQL Server corriendo en Azure y yo me pego a ese servidor con un programa hecho en .NET, como que si fuera un servidor de base de datos local. Entonces hay una enorme integración con Azure. Y por cierto, Azure también está disponible para conectarse con servidores Linux, para que los servidores Linux puedan ocupar discos duros virtuales que están alojados en la red de Azure y que puedan utilizar bases de datos de SQL Server aún desde Linux a través de las conexiones de Azure. Así es como ha evolucionado. Fue un giro un poco sorpresivo, pero así ha evolucionado el mercado de los servidores. Ha tenido que abrirse. Muy bien, luego existen algo otros beneficios, el Azure Hybrid Use Benefit, AHUB, o AHUB como quiera decirle. ¿Y esto qué es? Significa capacidad de licencias. ¿Qué tal si yo tengo una licencia de Windows Server que me permite ocupar 64 CPUs? Pero yo quiero cambiar hardware. Entonces puedo decidir, mire, yo voy a ocupar solo un servidor local con 8 CPUs para correr un servidor de archivos pequeño. Y el motor de base de datos ya no lo quiero aquí localmente, sino que lo quisiera en Azure. Cosa interesante, yo ya tenía un contrato de licencias, yo ya había pagado las licencias y quiero migrar a Azure. ¿Qué pasa? Ok, usted puede negociar con Microsoft el pago de licencias. Si yo tenía, ya me olvidé de mala memoria la mía, ya me olvidé de la cifra inicial de microprocesadores que les había mencionado o de cores, pero vamos a tomar otro número. ¿Qué tal si yo tengo 32 cores pagados y yo solo quiero ocupar 8? Pues entonces me queda una diferencia de 26 núcleos, pero yo ya pagué por ellos. Ok, magnífico, puedo hacer la migración, puedo decirle a Azure, mire, aquí están mis licencias por cada núcleo y yo quiero agarrar em, 26 núcleos en Azure y los otros núcleos que restan 8 pues se van en un servidor de 8 núcleos que yo compré aquí y que instalé. Y los demás núcleos pues los puedo ocupar sin recargo adicional por el tiempo por el cual yo pues tenía cobertura de licencia. Entonces puedo utilizar la red de Azure. También los servicios de SQL Server. ¿Qué tal si yo tengo una licencia de SQL Server? Y me he cansado de darle mantenimiento a mi SQL Server local. Y digo, no, yo voy a migrar a Azure. Pero yo tengo una licencia de SQL Server empresarial. O sea, la voy a perder. Microsoft le dice, no, no llore, no se asuste, no se espante. Esa licencia que usted tiene, ¿para cuánto tiempo era? Era para 3 años. ¿Cuánto ha corrido? Año y medio. Muy bien. Usted tiene año y medio aún de licencia con nosotros. Puede alojar ese servicio acá. Entonces, allí hay un beneficio. Los gringos le llaman así, benefit. Cuando usted va a tener una facilidad. Claro, aquí hay un gran negocio de por medio, pues las licencias no son baratas. Ya lo saben. Sin embargo, pues hay cierta portabilidad de licencias a la nube. Los roles
los roles que se pueden tener en un servidor de Microsoft son el de Active Directory, para poder conectar computadoras hijo, poder preparar usuarios, que yo tenga usuarios que se conecten en cualquier computadora de mi empresa y tengan acceso inmediato a sus archivos personales, no importa desde qué computadora se conecten, eso no sería importante, y que puedan hacer uso de impresoras, etcétera. Se pueden configurar también DNS, servidores web con IIS, servidores de correo electrónico, Send Mail Transfer Protocol, es el protocolo de correo, por supuesto base de datos, FTP, que incluye aplicaciones remotas. ¿Qué significa eso? Yo puedo crear un servidor de archivos y en ese servidor de archivos yo allí copio una aplicación hecha en .NET de escritorio. Dentro de Active Directory yo meto computadoras clientes y a ellos les hago una copia de un acceso directo. Cuando la gente le da doble clic al acceso directo del programa, lo que hacen es correr una instancia independiente de aquel programa que está guardado en el servidor. Haciendo de mis dibujitos clásicos de Kinder, yo tengo aquí mi servidor de AD. Y aquí hay un programa hecho en .NET. Entonces las terminales, las computadoras, las laptops se conectan a este programa y el servidor en la memoria lo que hace es crear instancias, como que si fueran programas diferentes. Crea instancias para varias computadoras. Si el programa es grande o es pesado, pues entonces no hay problema. No hay ningún problema. Todo va cargado en el almacenamiento del servidor. Y a través de Active Directory la gente puede conectarse a este programa que está en el servidor, lo ejecutan como que si fuera localmente. Cosa interesante, esto ya tiene soporte para .NET, ya tiene soporte para la base de datos. Entonces todas las librerías necesarias para que eso corra ya están centralizadas en un servidor y vía Active Directory yo puedo acceder a ese programa que está remoto. Y si necesito hacer cambios en el programa, pues cambio el programa aquí en el servidor y vía Active Directory la gente cuando se sale del programa y vuelve a entrar, pues carga una nueva instancia de la nueva versión del programa. Eso es una enorme ventaja en el mundo empresarial. También compartir impresoras. Un servidor puede estar gestionando la cola de impresión a través de Active Directory. Se puede hacer un software de actualizaciones. Esto es útil por el tema de las licencias de Microsoft. Esto no existe en el mundo de Linux porque no estamos trabajando con licencias costosas, pero ¿qué tal si yo tengo una empresa a mi cargo con 1000 licencias de Office? Pero yo necesito, claro, adjudicárselas a... Perdón, necesito adjudicárselas a computadoras y de repente se lo pongo en una computadora, luego esa computadora falló, entonces la quito, pongo otra, pero yo perdí la licencia del Office. No, no es así porque yo tengo derecho a usarlo, lo que he hecho es cambiar la computadora, entonces yo puedo tener un servidor de licenciamiento para que me lleve el control de las licencias que yo le he comprado a Microsoft. Esto es algo meramente abstracto, o sea, las licencias no son algo real, son un mero invento de negocio. Eso no existe. De manera de que las licencias lo que son permisos de servidor para que un cliente pueda utilizar un programa. Y así como las licencias pueden aplicarse sobre terminales, también la actualización. Yo puedo tener derecho a un cierto paquete de actualización que desde el sitio web de la Microsoft se copia hacia mi servidor de aplicación y yo decido si esas actualizaciones se van o no se van para mis computadoras dentro de mi empresa. Yo decido eso. Yo decido a qué hora se actualizan. Yo decido cuáles actualizaciones se van a poner, cuáles no. Si salió una nueva versión de Office, la voy a actualizar, sí o no, yo lo decido. Y cuando las computadoras se van a actualizar, no se van a actualizar al servidor de Microsoft, porque no necesitan salir al Internet. Esa es la ventaja también, que no necesitan salir a la nube. Bueno, voy a hacer una nube mejor, que es ese círculo que hoy parece flor, pero es una nube. Entonces las computadoras para actualizarse a una nueva versión de Office no necesitan salir a la nube, porque yo no quiero darle salida a la nube porque es una red empresarial. Entonces yo bajo la nueva versión de Office, por ejemplo, en mi servidor de actualizaciones, y de ahí se conecta y se baja la nueva actualización. Son soluciones Microsoft diseñadas para solucionar problemas creados por la filosofía de Microsoft.
Bien, el Hyper-V, que ya lo habíamos hablado, y DHCP, pues que es el generador de direcciones dinámicas para redes. Algunas herramientas que incorporan los servidores de Windows Server, herramientas automáticas para hacer backup, perdón, herramientas para hacer backup automático. Usted ahí puede configurar el backup de qué directorio o qué carpeta se va a ir para cuál carpeta, a qué horas, qué tipo de backup, si va a ser un backup secuencial, si va a ser un backup redundante, si va a ser un backup de tipo incremental o si va a haber backup incremental de lunes a viernes, perdón, y va a haber un backup completo sábado y domingo. Son distintos modelos de hacer backups. Herramientas de migración de Active Directory. Si yo tengo un Active Directory en Windows Server 2008 y yo quiero hacer la migración a un Windows Server 2019, pues entonces las herramientas ya están. Yo no me complico la vida y sigo algunos asistentes, excepto que el producto falle y ahí tengo que buscar a un profesional de soporte Microsoft y eso no es barato. Pero han pasado esas cosas. La herramienta de Windows Defender y del Firewall ya viene incluido. Eso ya viene incluido incluso, válgame el respeto respetuoso, pero eso ya viene en los Windows de escritorio. Entonces, para el caso de los Windows Server, pues no es la excepción, ya viene esto, pero ya vienen preparados para soportar, para dar paso a otros servicios, por ejemplo, como NAS, SAN, el servicio de update y otro montón de servicios más que no se pueden instalar en una computadora normal de escritorio y que en un servidor sí, pues estos Defender y Firewall ya vienen preparados para dar soporte a este mundo de cosas. RAID ya lo hemos visto, el PowerShell ya lo hemos mencionado, el escritorio remoto creo que todos lo hemos usado más de alguna vez, pues ya se puede administrar desde hace tiempo, desde hace alguna década o tal vez más, un servidor con un escritorio remoto. Ahora, en el caso de servidores, no y no. El escritorio remoto es pesado de correr, depende de un modo gráfico para poder tocar la configuración del sistema. O sea, son muchos canales, son muchas capas que deben procesarse. O sea, las peticiones de la red pasan por el entorno gráfico y luego del entorno gráfico pasan a las consolas administrativas del sistema operativo. No es eficiente, no es seguro. ¿Existe? Sí. ¿Es deseable para servidores? No. El escritorio remoto está muy bien para administrar clientes, usuarios finales, para apoyarle. Para eso es fantástico, es maravilloso, es lo mejor, pero no para servidores. Para servidores tenemos el PS, PowerShell. Y de hecho la configuración de muchas cosas de servidor ya deben ustedes haberse dado cuenta que para configurar cosas avanzadas de Active Directory, para configurar cosas avanzadas de correo electrónico, ya no se hace vía ventanitas. Microsoft da los scripts de PowerShell para hacer eso. Entonces Microsoft va caminando hacia lo que Unix y Linux tenían desde hace mucho tiempo, que son comandos. Muy bien. Y algo otras herramientas que son el failover y load balance cluster. ¿Qué es esto? El cluster, lo que yo puedo hacer es crear una red de Active Directory. Y en esa red de Active Directory yo defino cuáles computadoras se van a conectar y yo puedo decir, mire, si este servidor web falla, aquí tengo otro servidor web listo. O sea, yo puedo tener configurados dos servidores con dos copias de las páginas web que necesito despachar, con conexión a una base de datos. Entonces, si un servidor falla, el otro entra en acción con la misma IP. Entonces, de esa manera yo puedo balancear, incluso puedo hacer un balance de carga. Yo estoy ocupando solo un servidor, pero si este servidor alcanzó su límite, entonces que ocupe el otro. Entonces estoy haciendo un balance de carga y también una redundancia por si definitivamente un servidor murió. Voy a hacer el manchón. Entonces el otro servidor va a ser el que va a hacer todo. Luego el servicio de certificados. Esta imagen me la robé del Microsoft TechNet porque quiero dejar que sea Microsoft el que explique este tema.
Los certificados Microsoft son los que nos permiten garantizar la comunicación entre computadores. Estos son los que nos garantizan la seguridad hasta cierto punto. Nada está totalmente garantizado en este mundo. Pero bien, lo que ellos dicen es de que a un servidor usted le instala un archivo especial que se llama certificado. Y este va a ser un servidor de tipo Active Directory que se va a convertir en un agente de autenticación porque usted le ha instalado el certificado, la llave pública y la llave privada. Luego, lo que usted hace es que a todos los demás servicios les instala la llave pública. O sea, un certificado público. Hay dos versiones de certificado. Y una vez que usted ha instalado el certificado original en el servidor, del servidor usted puede obtener el certificado público para irle a instalar a todos los demás. Y ya viene usted contento desde PowerShell remotamente, o si son servidores, pues sí, por PowerShell. Y si son computadoras de usuario normal, pues ya lo hace vía Remote Desktop y les instala el certificado. Pero ese certificado nace así. Primero, se crea un certificado oficial. Se compra. Suelen comprarse. Hay herramientas para generarlos, pero de preferencia se suelen comprar. Este certificado se instala en el servidor. Y paso número 2, el servidor nos va a brindar otro certificado, que es la versión pública del certificado anterior. Y esa es la que yo le pongo a este, a este, a este, a este. Entonces, cuando yo hago esa configuración, yo le digo a Active Directory que trabaje solo con las computadoras de confianza, de manera de que yo tengo un servidor aquí en El Salvador y está otro servidor en la China y yo los puedo conectar con confianza, aunque estén muy lejos. Entonces, esos sitios de confianza me permite hacer canales de comunicación un tanto más seguros, más seguros sí, hasta cierto punto, para comunicar la información, para balancear carga, entre otras muchas cosas. Entonces Microsoft Windows puede hacer esto. El servicio es un poco lento, pero garantiza un cierto nivel adicional de seguridad. Entonces, para tener alguna pequeña idea de cómo se hace en la vida real, pues esto no tiene chiste. Ocupamos una consola administrativa y aquí podemos decir de que si va a ser un certificado para uso personal, si va a ser para sitios de confianza. Entonces, si lo vamos a hacer para sitios de confianza de Active Directory, vamos a ocupar en este nodo. Vamos a dar clic derecho, All Tasks y después le vamos a dar importar. Para importar el certificado que yo le pude haber comprado a McAfee, le pude haber comprado a Norton, le pude haber comprado ese archivo de certificado a Veritas, VeriSign, perdón, Veritas es otra marca. Entonces, de allí saco el certificado y luego, pues la idea es, según diagramas de Microsoft, este diagrama es de Microsoft, que yo tenga un dominio de Active Directory y me pueda conectar a otro dominio que esté, solo Dios sabe dónde, en cualquier lugar del mundo, y que haya un ir y venir de comunicaciones que sea seguro. Y la forma de hacerlo es creando un nuevo sitio de confianza. Cuando yo a aquel servidor o aquella red le he instalado ya la versión del certificado para poder comunicarme, que lo importo aquí con la consola, una vez que ya metí el certificado en la consola administrativa, ya puedo ocupar el asistente, el wizard de nuevo dominio de confianza. Entonces yo aquí puedo decir qué tipo de conexión quiero hacer, si los usuarios pueden ser autenticados en un dominio, si los usuarios, bueno, esto es en dos vías, si los usuarios van a ser autenticados en el dominio pero solo en una vía, o autenticación tipo outgoing. Son tres tipos diferentes de autenticación, pero siempre para permitir la comunicación. Muy bien, entonces, una vez hecho eso, doy clic en Next y ahí pues tengo que poner la dirección IP o poner el nombre NetBIOS
de esa red. Microsoft en sus ejemplos suele ocupar Adatum y suele ocupar Contoso como ejemplos. Entonces, si yo ya tengo el nombre de mi dominio, pues yo se lo agrego y Microsoft lo busca, o si no, pongo la dirección IP. Y lo que va a hacer Active Directory es ir a buscar ese certificado en aquella otra computadora, en aquella otra red, y cuando reconoce de que, de que es de confianza, pues entonces ya las comunicaciones son mucho más seguras. Y puedo negar permisos con el firewall a otras direcciones IP. Y de esa manera estoy agregando una capa adicional de seguridad. Bien, esto es todo con respecto a las consideraciones adicionales de Windows Server por el momento. Muchas gracias.